Hay más detalles y además salen varias preguntas de una cosa. Entonces me interesa que ¿ya? Lo primero es que podríamos hablar quizás de dos podríamos hablar como de dos grandes aspectos. Uno, que son las funciones esenciales de salud pública, y el otro, que es el sistema de atención en sí, que fundamentalmente está centrado en las prestaciones de salud. ¿Ya? Me refiero con las funciones esenciales de salud pública al siguiente concepto: aquello que es indelegable del sistema de salud público, es decir, aquello que en el ámbito de salud es obligación del Estado. Y demostró su importancia, sobre todo en el periodo de la pandemia. Hay un montón de cosas que se hizo cargo del sistema de salud público, y era muy difícil que fuese de otra forma, porque el sistema de salud público no tiene fines de lucro y está orientado a la prevención y a la salud de la población. Por lo tanto, está centrado allá. ¿Cuáles son estas funciones esenciales de salud pública y cómo se definieron? Bueno, fue una decisión de expertos, liderada por la OMS, que definieron cuáles son estos ámbitos más importantes que contribuyen a mantener el nivel de salud de la población y que no se puede hacer cargo el sistema privado, aunque puede aportar. Entonces, hay varias... Entonces, las funciones esenciales de salud pública se han definido como las condiciones que permiten un mejor desempeño de la práctica clínica de la salud pública. Es una necesidad de adecuar la definición de los indicadores estándares de las funciones esenciales para permitir que la práctica de la salud pública se fortalezca a través del refuerzo de las capacidades institucionales necesarias. Esto no es lo único, es una responsabilidad del Estado en salud, ¿ya? Hay otras responsabilidades, pero estas son indelegables. ¿Cómo se definieron? Bueno, lo que les señalaba muy general, criterio experto de la OMS. ¿Cuáles son? Están divididas o están agrupadas en 4 ámbitos centrales. El primero tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas, ¿ya? Políticas, legislación, marcos regulatorios, participación y movilización social. La diferencia de legislación y marcos regulatorios es que la autoridad sanitaria puede generar reglamentos que son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio y fiscalizables, tal como si fuese una ley, pero no va al Congreso, lo define el Poder Ejecutivo, ¿ya? Que es todo lo que está basado en el Código Sanitario, que fue todo lo que nos permitió hacer todo aquello durante la pandemia, ¿ya? Eso lo decreta el Ejecutivo, no va al Parlamento. En cambio, todo lo que es una ley tiene que ir al Parlamento. También, por otro lado, tenemos la asignación de recursos, desarrollo de recursos humanos para la salud, por ejemplo, el desarrollo del equipo de salud, medicamentos, otras tecnologías de la salud, financiamiento de la salud. Después tenemos el acceso a la salud, acceso a servicios integrales y de calidad, intervenciones sobre factores contextuales de la salud, abordaje de los determinantes sociales. Y finalmente la evaluación, tenemos el monitoreo y la evaluación. Aquí tiene alta relevancia lo que es epidemiología, ¿ya? Es la principal herramienta para realizar evaluación. La vigilancia, el control y gestión de riesgos, la investigación y gestión del conocimiento. Entonces hay algunos ejemplos, me interesa que comprendan en general el concepto. La primera función esencial es la de seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. Es decir, a mí me interesa conocer información actualizada de la situación y tendencia de salud del país, como lo que hablamos en la otra clase, cómo vamos envejeciendo, cuáles son las nuevas enfermedades, cómo se mantienen o se reactivan las antiguas, cuáles son los factores determinantes de ello, identificar las desigualdades
porque estas definitivamente determinan riesgos, daños y el acceso a la salud. La identificación de las necesidades de salud, evaluación de los riesgos y demanda de servicios de salud, situación específica de grupos de especial interés o de mayor riesgo y manejo de estadísticas vitales, que es una responsabilidad tanto de la Seremi como del Ministerio de Salud, pero que se nutre de la información que obligatoriamente tienen que enviar hospitales, clínicas y toda la red. Por ejemplo, notificaciones que son obligatorias, tienen que ser derivadas de algún agente infeccioso, por ejemplo una meningitis, una intoxicación alimentaria y todas las notificaciones que hemos visto que son obligatorias. La vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños de salud pública. Entonces aquí trabajamos con la estadística y con la información que obtenemos desde nuestros distintos centros de salud, hospitales, el FAM, centros centinelas, ¿se acuerdan lo que eran los centros centinelas? Todo eso. Entonces con eso nosotros, por ejemplo, hacemos vigilancia de las tendencias que se van produciendo. Vemos la posibilidad, por ejemplo, vamos vigilando las primeras semanas de la campaña de invierno, cómo se dispara o se mantiene en un valor esperable la infección respiratoria aguda en los niños. Si vemos que se está disparando en una semana anterior que en los años anteriores, nos preparamos porque probablemente vamos a tener que utilizar mucho más recursos de salud, mucho más personales de salud, etc. Fomento de los cambios en los modos de vida y en las condiciones del entorno, desarrollo de acciones educativas. Refuerzo del poder de los ciudadanos para ser parte activa del proceso dirigido, desarrollo de comportamientos y ambientes saludables, de manera que influyan en las decisiones que afecten a su salud y su acceso a servicios adecuados. Aquí estamos hablando de la participación ciudadana, facilitación de la participación de la comunidad organizada en las decisiones y acciones relativas a los programas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Por ejemplo, una participación formal son los consejos consultivos que tienen los servicios de salud en toda la región. La comunidad organizada puede opinar, tomar decisiones y son vinculantes. O sea, el consejo consultivo tiene una toma de decisión importante en lo que organiza o planifica el sistema de salud. Dentro de lo que es participación ciudadana, tenemos, por ejemplo, la ley de derechos y deberes, que la deben conocer. Es una ley que incluye muchos aspectos, pero como algo central está el tema de exige tus derechos, y donde tenemos, por ejemplo, el manejo reservado de la información sensible, el derecho que tienen los pacientes a ser informados respecto de los actos médicos, y de ahí le pedimos el consentimiento informado, que haya información adecuada a los establecimientos de salud, es decir, que participen en el cuidado de su propia salud, pero con derechos, esto es obligatorio. Y también hay una serie de deberes que tiene que cumplir la población que accede a los servicios de salud. Otro tema es el desarrollo de políticas y capacidad institucional para la planificación y gestión en salud pública. Aquí necesitamos formar al equipo de salud en la gestión, necesitamos también recursos, necesitamos capacidad institucional para realizar esto. Entonces ahí hablamos de, por ejemplo, la estructura del sistema de salud. Tenemos un Ministerio de Salud con funciones claramente determinadas. Este es el Instituto de Salud Pública, este es el Ministerio de Salud. Tenemos la evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud. Por ejemplo, las listas de espera. Por ejemplo, los indicadores de salud que son distintos en las distintas zonas del país. Se debe hacer evaluación y seguimiento de lo que está pasando. ¿Qué impacto tiene
el que tengan o no tengan acceso adecuado a tratamiento, a pesquisa, a cobertura de los distintos programas de salud y, por ejemplo, de lo que son las garantías de vejez. El desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, eso también es una función esencial. Preocuparnos de que nuestros equipos de salud tengan la capacitación suficiente para dar respuesta a los requerimientos de salud de la población. Por ejemplo, en el periodo del COVID, hubo que formar, ¿cómo, en el periodo del COVID, ¿cómo creen ustedes que se implementó este tema de capacitación en recursos humanos? Se informaron a las personas para decir como este es el acuerdo correcto, usa la mascarilla, ese tipo de cosas, medidas preventivas. ¿Qué más? Hicieron muchas charlas de actualización sobre el manejo del virus y cómo lo estaban llevando los otros países que lo tuvieron primero antes que nosotros. ¿Qué más? Capacitaron en sí al personal médico o el personal como tal de salud para saber cómo actuar en caso de que llegaran muchos pacientes. ¿Qué más? El uso de ventiladores. Bien, tuvieron que capacitarlo. Se mandaron a los pediatras a la UCI, entonces, y a otra especialista, y convirtieron enfermeras que eran de la urgencia y de distintos servicios a usar los ventiladores mecánicos. Y no necesariamente todos lo saben manejar. Además que llegó una diversidad de ventiladores mecánicos diferentes, algunos muy básicos, otros más sofisticados. Tuvieron que capacitar a todas esas personas. Y capacitarlos todo por las medidas preventivas que señalaban. Ya habían olvidado el lavado de manos, que ustedes no pueden olvidar. Cómo manejar los pacientes con COVID en general, cómo pesquisar las complicaciones, cuáles son las principales complicaciones, los fármacos nuevos que se utilizaron. La garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos. Hay un departamento en el Ministerio de Salud que se llama EPESA, que realiza específicamente eso, evaluación de tecnologías sanitarias, es decir, cómo tecnologizar, cómo incorporar tecnología a la medicina, ¿ya? De todos los puntos de vista. Ahora tenemos, por ejemplo, va aumentando la tecnología en lo que es cáncer, en tratamiento y pesquisa, mencionarla otra vez, por ejemplo, el PET-CT, que es algo no muy antiguo, que permite pesquisar cáncer en poblaciones en estados muy incipientes, cómo se incorporan nuevos tratamientos, imagenología, procedimientos de intervención en pacientes, la cirugía robótica. Entonces, hay bastante adelanto en esta materia. Lo importante es poder incorporarlo al sistema público. ¿Por qué razón? Porque más del 70% de la población en Chile se atiende en el sistema público. Entonces tenemos alta tecnología en Chile, el problema es que no accede la mayoría de la población. Entonces lograr incorporarlo adecuadamente al sistema público va a mejorar obviamente el acceso a todas estas tecnologías por parte de la población. La garantía y mejoramiento, entonces aquí tenemos varias cosas, también cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, y antiguamente, cuando yo salí de la universidad y fui a trabajar en CESFAM, las enfermeras que son tan meticulosas tenían un mapa de la comuna en el CESFAM. Entonces, por ejemplo, habían casos de meningitis y ponían un alfiler con cabecita de color, como, ¿ya? Y lo ponían. Entonces, visualmente uno veía los lugares donde era más frecuente que ocurrieran, u otras enfermedades que eran de interés para la vigilancia. Con la tecnología que tenemos hoy día, que podemos georreferenciar cada caso de alguna enfermedad que nos interesa, en este caso fue el COVID, y ustedes recuerdan que aparecían unos mapas donde aparecían unos casitos, después hartos casitos, las zonas rojas, las zonas verdes. Entonces es una tecnología bastante avanzada, ¿ya? Eso tampoco es algo tan antiguo. ¿Y qué me permite? Hacer mapas de riesgo, pero además me permite vigilar dónde está ocurriendo la mayoría de los casos. Por ejemplo, en Santiago, ¿en qué comuna? Pero dentro de una comuna, ¿en qué lugar? Entonces los tengo acumulados. Y ahí me puedo preguntar qué pasa en esa zona geográfica que hay acumulación de casos. Depende de qué. Por ejemplo, un brote de alguna enfermedad gastrointestinal. Tuvimos una en Concepción y estaban todos acumulados en una zona.
Entonces ahí uno puede decir, si están en esa zona, ¿qué hay en ese lugar? Como John Snow, que ¿se acuerdan que estudió que una fuente de agua era la que estaba contaminada, el cobre? Entonces ahí uno puede decir, es la fuente de agua, es el tipo de alimentos que consumen ahí, es algún contaminante, alguna industria, ¿ya? Entonces la tecnología nos permite aportar a lo que es la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones, la evaluación, la investigación en salud pública. Por ejemplo, el COVID es una muestra clara, pero en general se hace investigación en salud pública. Uno considera que quizás hay menos recursos de lo que se necesita investigar, porque muchos temas de salud pública no son de tanto interés para el sector privado desde el punto de vista del lucro, pero el Estado igual se tiene que hacer cargo del sistema público de salud de hacer investigación con el COVID. ¿Cuáles serán los factores de riesgo, las mutaciones virales, todo el tema genoma que se estudió con este virus y con otros, la gripe aviar, etc. Las mutaciones que van ocurriendo, pero también investigación desde el punto de vista social y de los determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son los que están mayormente involucrados en la aparición de una determinada enfermedad? ¿Por qué aumenta la tasa de VIH en una determinada región, como acá, por ejemplo? Tenemos que hacer estudios para ver qué es lo que está pasando. Y finalmente, en un país que tiene, como nosotros, que tiene tantas situaciones de emergencias y desastres, obviamente que tenemos que tener desarrolladas estrategias, planes de acción previamente. De hecho, los equipos regionales que están a cargo se juntan periódicamente, hay un plan, hay una respuesta coordinada que es necesaria. Y esa respuesta lleva varias de las otras cosas, como vigilancia de lo que está ocurriendo, toma de decisiones importantes, asignación de recursos especiales. ¿Quién se hace cargo de qué? Una emergencia o un desastre puede ser también un desastre en salud si no tomamos las medidas preventivas adecuadas. ¿Qué puede producir en salud? Por ejemplo, ¿qué impacto puede haber de un desastre? Por ejemplo, acá hubo un terremoto el año 2014. La mayoría que son ariqueños, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué problema en salud puede generar eso? El fallo en el sistema eléctrico, por ejemplo, hay algunos departamentos que requieren del sistema eléctrico para que funcione el alcantarillado. ¿Ya? Entonces ahí se pueden acumular infecciones, pueden haber una infección. ¿Ya? ¿Qué más? Que baja la calidad de las viviendas porque hay destrucciones. ¿Ya? De hecho pueden haber accidentes en un primer momento. Exacto. Y la gente arranca y tiene más posibilidad de accidentarse. ¿Qué otras cosas? ¿Qué pasa cuando se corta la luz en una casa? No, o sea, sí, es incómodo, no es que un desastre si se corta acá, en la casa se corta la luz a cada rato, además. Yo al principio preguntaba, ¿cómo pasa eso a cada rato? Pero ahora ya como que me acostumbré. Entonces, aparte de ser molesto, sobre todo que no funciona ningún artículo eléctrico, ¿qué nos puede pasar? Se pierde la cadena de frío, se pierde la cadena de frío, las vacunas, por ejemplo, o de los alimentos, intoxicación alimentaria. ¿Qué pasa si en un hospital se corta la luz? Es un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara un hospital para cuando le pase eso? Ya, porque aquí en Chile nos pasan esas cosas más graves. No es solo un corte de luz porque se cae la torre. Entonces, pero eso lo planificamos desde antes que ocurra. No es cuando se corta la luz. ¿Qué hacemos? ¿Consigan un generador? No. Y generalmente el sistema automático. Y en la mayoría de los CFAM también tienen generador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los bebés? Los bebés que tienen el monitor, que es eléctrico. Entonces, los monitores en general tienen un poquito de, igual que los que aguantan un rato, pero es complejo. Entonces, tienen que correr con la bombita militar y todas esas cosas. Pacientes que tienen hospitalización domiciliaria, que son de alta complejidad. Niños con parálisis cerebral que tienen hospitalización domiciliaria. Entonces, se nos corta la luz, igual es un desastre. Deja de haber agua en muchos edificios, porque la bomba es eléctrica. Pero pasan más cosas en la emergencia de desastre. Por ejemplo, ¿se acuerdan del aluvión de Atacama? Era así el acto de barro, así literal. La Universidad de Atacama tenía una marca a este nivel de donde llegó el barro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa cuando hay tanto barro?
¿cómo se llaman así como en general los Vectores. ya, vectores? Yo me acuerdo haber ido a ver, pero como ya 5 días después, menos mal. Y estaba lleno de ratones ahí, además que hoy los ratones, y eran así ratones muertos. Ah, sí, eso, yo creo que Vago, mucho vago, por Sí. supuesto cucarachas, cuánta cosa hay. Y estaba Pero lleno los de ratones ratones. sí que eran. Fue demasiado un sufrimiento eso. Ya, pero hay muchos vectores de todo tipo que también tenemos que tener pensado qué vamos a hacer en caso de, quién responde a esa emergencia. Y pasan cosas que son incluso insospechables para ustedes, mismos en Chile. Resulta que en Chile hay alto manejo de energía nuclear, ¿cierto? Bueno, radioisótopos y todo eso, el tratamiento del cáncer. Pero más hay fuentes radioactivas que se utilizan en un montón de maquinarias, en las empresas, en las mineras, que se usan, por ejemplo, para el mineral en el suelo, que en sí están súper protegidas y no constituyen un riesgo para la salud. Pero cuando fue el aluvión, se arrastraron desde las empresas y quedaron en muchos lugares. Entonces había que buscarlas. De eso se encarga la CEREMI, trabajo de Chile. Y además de eso, los envases de sustancias químicas como plaguicidas, por ejemplo, que también hay en empresas que se dedican a la fumigación y que se arrastraron también con el aluvión. Entonces pasan un montón de cosas que uno no siempre piensa. Y para todo eso hay que tener un plan de emergencia, ¿ya? Que tiene que estar pensado previamente. Entonces, como, ya, ¿qué hacemos si se pierde una fuente radioactiva? ¿A quién la avisamos? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién la busca? La busca la CEREMI, la avisamos a la CECHEN, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, le notificamos que tenemos un equipo perdido radioactivo, etcétera, etcétera. Se despliega una cantidad de respuestas inmediatas, ¿ya? Y todo eso se supone que está organizado. A veces no está tan bien organizado, a veces depende mucho de las personas, cosa que no debe suceder. A veces justo han cambiado las personas que estaban a cargo, entonces por eso los equipos de respuesta rápida y los otros equipos encargados de emergencia, que son en general de todos los sectores, tienen que juntarse periódicamente para asegurarse que todo está bien. Entonces esa es la parte de las funciones esenciales de salud pública. Luego tenemos el sistema de salud. ¿Recuerdan la relevancia que tenía tener bien organizado un sistema de salud? ¿Para qué me servía tener bien organizado un sistema de salud? Para poder llegar a lugares como de más fácil acceso, por ejemplo, en el tema de las vacunas, para llegar a toda la población. Bien. Bueno, podríamos decir que en general Chile tiene un sistema de salud bastante organizado. Quizás el principal problema es la inequidad, que no sea igual para todos. Pero en general damos respuesta y mantenemos buenos indicadores de salud, por lo tanto nuestra respuesta es bastante buena. Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Necesita personal, financiamiento, información, suministros, transportes, comunicaciones, así como una orientación y una dirección general. Se cambia por efecto rechazado, pero tampoco me lo cambió de acá. Que se computador está. Que no sé, porque se me saltó. Pero solo está compartiendo por Drive, está en Drive. Muy lento. Sí, en internet. Lo bajé. Bueno, ¿qué se espera de los sistemas de salud? Acuérdense de esto, los que leo el futuro. ¿Qué se espera del sistema de salud? Pregunta típica. ¿Esperamos un sistema de salud que sea capaz de mejoría en la salud de la población? ¿Ya? Obviamente. Tiene que preocuparnos por tener un nivel de salud de la población y mejorarlo. Pero también hay que responder a las expectativas de las personas, porque nosotros en salud nos encanta tomar decisiones por los demás. Y nosotros decimos, estas son mis necesidades de salud. Y no siempre coinciden con lo que la población considera prioritario en su salud, ¿ya?
Entonces, respuesta a las expectativas de las personas. Protección financiera, ¿ya? Es decir, que no me vaya a la quiebra si me opero de una apendicitis, de un abdomen agudo o de una enfermedad más grave. O sea, tengo que estar preparado y organizado para eso. Y equidad. ¿Qué se trata de ver que todas estas cosas se cumplan? Voy a bajar porque esto me desespera. La paciencia no es mi vida. ¿Y qué se trata de ver que todas estas cosas se cumplan de esa forma? Es que hay distintos actores que tienen distintas de estas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, las prestaciones de salud, la atención propiamente tal, la autoridad sanitaria, por ejemplo, fiscaliza que se estén cumpliendo ciertas cosas en los hospitales, fiscaliza atención de calidad y varias cosas. La autoridad sanitaria fiscaliza cosas. También la Superintendencia de Salud tiene un rol en verificar que se esté cumpliendo. Finalmente, los ministerios tienen compromisos que deben cumplir y se realizan anualmente. Las cuentas de salud, las cuentas públicas, los indicadores, las metas que se tienen que controlar de los objetivos sanitarios. ¿Cómo era tanto esto? Amigo de café. Quizás está muy lento el internet. Sí, Porque esta vez. A ver, no puedo. Se me quedó pegado. Ay, no. Está muy pegado. Hizo al F4, es que se cerró todo. Lo puse reiniciar, pero tampoco me Pero el internet. Sí, el internet. Podríamos aprovechar y hacer el recreo ahora para. Tienen fe, pero ha pasado media hora recién. Por eso, que te ves por el tema para que no se pierda tiempo después de hacer el recreo. Digo yo. Ya, y así lo reinicio. Sí. Ya bueno. Ay, no. Cada vez peor este sistema. Moraleja de San Pedro, descargar el PPCA. Mira. Ahí abajo. No lo voy a sacar. Voy a abrir de nuevo. Abajo a la derecha.
principales características. Probablemente la principal característica del sistema de salud en Chile es que es un sistema de salud mixto o segmentado. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos sistemas, un sistema público y un sistema privado, representado fundamentalmente por las ISAPRES, y el sistema público, cuyo administrador es el Fondo Nacional de Salud o FONASA. Entonces, la principal característica es un sistema mixto o segmentado con los subsectores público y privado. Tiene un rol normativo y regulador radicado en el Ministerio de Salud, supervisión del sistema de seguros público y privado a través de la Superintendencia de Salud, un sistema nacional de servicios de salud conformado por 29 servicios de salud que son descentralizados, es decir, pueden tomar decisiones autónomas, pero siguiendo las directrices del Ministerio de Salud. Y una red de atención primaria de salud que mayoritariamente depende de las municipalidades. Sin embargo, todavía hay algunos SFAM que dependen del servicio de salud. En muy pocos servicios, pero hay algunos. ¿Cuáles son las funciones? 4. Financiamiento, regulación, aseguramiento, provisión. Bueno, regulación hemos visto harto, los reglamentos, todo lo que regula el Ministerio de Salud. Pero también está la función de cómo financio para que funcione mi sistema de salud. Necesito recursos. El aseguramiento, porque ambos sistemas funcionan como un seguro de salud. El seguro público, que es el FONASA, y un seguro privado, que es la ISAPRE, que tienen distintas características. ¿Y qué es la provisión? Se refiere a la provisión de servicios, o sea, a otorgar las diferentes prestaciones de salud. Entonces, la función reguladora establece políticas generales, diseña normas, coordina y fiscaliza la aplicación. ¿Se acuerdan quién fiscaliza? ¿Quién? ¿Por qué hablan tan despacito? La CEREMI. La CEREMI, con ganas. La CEREMI Salud fiscaliza todas las materias de salud. Ya. ¿Fiscalizan las clínicas? ¿Las clínicas fiscalizan? ¿Una clínica puede fiscalizar? No. ¿Las mutuales fiscalizan? No. ¿Quién fiscaliza? El Estado. Entonces fiscalizan los carabineros, el Ministerio de Transporte, y cuando estamos por el tema de la contaminación, fiscaliza los autos, la Dirección del Trabajo fiscaliza contratos, ya, solo los órganos del Estado pueden fiscalizar. La función financiadora, provee recursos financieros para que el sistema opere, aseguradora, recibe recursos, administra el riesgo, proporcionando garantía de atención. La función proveedora de prestación, que produce y otorga la prestación de salud. Dicta normas generales, formula planes y programas, coordina y controla, supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, planes y normas de salud. Esto, evaluar, es lo que más nos cuesta hacer en general. Nos cuesta evaluar si lo que estamos haciendo es lo que sirve, si funciona. Análisis de situación de salud, definición de prioridades y objetivos sanitarios, formulación, monitoreo, evaluación de estrategias, políticas y planes, dirección, concertación, movilización de actores y recursos del sector, promoción de la salud, participación y control social en salud, evaluación del desempeño del sistema, logro de metas, de los recursos utilizados y de la eficiencia del sistema. Marco institucional y legal, definiciones o normas, planificación de recursos, regulación de insumos y tecnologías, definición de coberturas y cartera de servicios, define funciones, requisitos, estándares de calidad, acreditación también. Por ejemplo, calidad en los laboratorios. El ISP tiene un programa para aseguramiento de calidad en los laboratorios. Entonces, hay muchos laboratorios privados que ustedes ven que tienen un certificado acreditado por el ISP para los años tanto y tanto. También tuvimos un problema con eso durante el COVID. No sé si recuerdan que en un momento dijeron todos estos centros no pueden tomar exámenes de COVID porque los resultados no se asemejan al estándar. Y tuvieron que capacitarlo y cambiar su estándar y mejorar la calidad de los exámenes, las PCR que se tomaban.
financiamiento del sistema de salud en Chile. ¿Cómo se financia el sistema? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se financia el sistema de salud? ¿Quién aporta para financiarlo? Los trabajadores. Ya, pero sí, trabajador. Los que trabajan en general, pero en general, salud común, no en el trabajo. ¿Quién aporta? Los que trabajan, pero ¿qué aportan? ¿Cuánto aportan? ¿Cuánto se aporta? Por ejemplo, el FONASA. ¿Cuánto se aporta el FONASA? Para la mayoría de FONASA, el 70%. ¿Sabes cuánto se aporta el FONASA del sueldo? 7%. Y en la ISAPRE, 7 más, porque el 7 es el mínimo. 7 más ¿qué? Más el plan que yo elegí. Si elijo un plan súper caro, quizás pago hasta un 20% de mi sueldo, eso es el plan que yo elegí. Además, ¿se acuerdan? Si soy mujer, si soy mayor, me cobran más. Pero el 7% es el mínimo. Ya, eso ayuda a aportar. ¿Qué más aporta? ¿Cómo más financio la salud? El empleador. ¿Ah? Porque hay personas que son, ¿han escuchado FONASA, FONASA? ¿Aportan? No aportan. ¿Cómo lo financio? Si no aportan. ¿El aporte del fisco? Aporte del Estado. O sea, ahí ya llevamos 2 aportes. Aporte fiscal a través de impuestos generales de la República e ingresos de las empresas del Estado. ¿Sabes lo que son las empresas del Estado? ¿Un ejemplo de empresa del Estado? ¿Cómo se llama la empresa del puerto? ¿EPA? Empresa del puerto, así. EPA se llama, ¿no? Esa es del Estado, es una empresa del Estado. También hay una parte que es privada. Hay varias empresas ahí que invierten recursos. Pero la empresa del puerto es del Estado, una empresa del Estado. Entonces, tiene algunas regulaciones. El metro es una empresa del Estado. Hay varias otras. Ya. Las cotizaciones previsionales, 7% de trabajadores asalariados. Y en el caso de la ley de accidentes del trabajo, acuérdense que no cotiza el trabajador, cotiza el empleador. ¿Pero cuánto cotiza? El 0,9% como mínimo. Más la siniestralidad de la empresa. Ya. Copagos. Y es bastante el copago. Es lo que uno paga del bolsillo. Lo que tiene que comprar, por ejemplo, medicamentos que no están en ese FAP, para los que se atienden institucionalmente. O voy a la consulta privada y me dan una receta. El copago de los exámenes para el FONASA Libre Elección. ¿Ya? Eso es copago. Lo saco de mi bolsillo. El FONASA es estable para modalidad institucional. FONASA C, FONASA D tienen que pagar una cantidad que está establecida. Institucional. Pero si yo soy FONASA y voy a la libre elección, variable, lo mismo que la ISAPRE. Ingresos de operación, venta de servicios, por ejemplo las patentes y otras cosas de la Seremi, las multas, otro tipo de ingresos, pero que igual son bastante pequeños. ¿Qué es la función aseguradora? Organizaciones que a cambio de una prima administran el riesgo de enfermar de sus afiliados. ¿Quién hace la función aseguradora en el sistema público? El FONASA. Nosotros le pagamos al FONASA. Ellos administran la plata. Y en la ISAPRE, ¿sí? Ya. Sistemas mutuales también, ¿sí? Porque pagan a la mutual, el empleador le paga a la mutual. ¿Ya? Sí, pues le pagan a la mutual. Por ejemplo, yo estoy afiliado a la ATS, en la universidad está la mutual de la Cámara General de la Mutual. Paga la mutual una cantidad, como se accidenta poco, paga un 0,9 y un poco más. Lo administra la mutual, esa plata. ¿Ya? Y está también las Fuerzas Armadas, que es una función aseguradora fiscal. Entonces ahí está el FONASA, es un organismo público que otorga cobertura a los afiliados, asegura, más o menos, vamos a ver datos más actualizados, en 2017 el 77% de la población, es bastante, financiamiento, aporte del Estado, cotización de afiliados, la cobertura es para la población cotizante y también para los no cotizantes. Y esto contribuye al desfinanciamiento del sistema. ¿A quién entonces cubre que no cotiza? Y ve. Pero cotiza, pero poco, ¿no? No cotiza ahora. Lo que pasa es que hay unas, no sé cómo se llama la palabra especial, pero es como una cláusula. Entonces, por ejemplo, los funcionarios de salud
Si se atiende FONASA institucional, son FONASA B. ¿Ya? Entonces no pagan, no tienen copago, ¿ok? Y en ese caso sí cotizan. Y hay otras poblaciones que son FONASA B. Ya. Recauda, administra, distribuye los recursos financieros del sistema de salud pública, financia total o parcialmente las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios y la adquisición de equipo, instrumental e implementos. Ya, y esto es importante. ¿Han escuchado cuando van a la ISAPRE, los que tengan ISAPRE, cuando van a la ISAPRE a comprar un bono o algo, o una cotización de alguna operación o algo, que dice arancel FONASA cubre tanto, porque el FONASA establece los aranceles, pero los privados pueden cobrar arancel FONASA y un poco más, algunos privados. Ya. Propone el arancel de prestaciones y normas técnicas y administrativas para la aplicación. Determina la forma de acreditar la identificación de los beneficiarios. Otorga préstamos médicos también. La modalidad institucional son los establecimientos públicos a través de la red de salud, ya sea atención primaria u hospitales. ¿Ya? Eso es modalidad institucional. Es como el plan cerrado de la ISAPRE, por así decir. Entonces está una modalidad cerrada. APS, hospitales y todos los niveles de distinta complejidad. Y la libre elección corresponde a las atenciones que otorgan profesionales y establecimientos de salud privada que hayan suscrito convenios con FONASA. Entonces ustedes se pueden, cuando se titulen y empiecen a trabajar, se inscriben en FONASA y en la consulta particular atienden con bono FONASA. ¿Ya? Lamentablemente cada vez hay menos profesionales que atienden con modalidad FONASA. Entonces, libre elección. O sea, yo elijo a dónde me atiendo. Elijo al médico, elijo la institución donde me atiendo. Los hospitales públicos también atienden bajo esta modalidad. Situación en la cual el beneficiario elige al médico tratante y o desea ser hospitalizado en sala de pensionado o medio pensionado. Esto hay muy poco ahora, antes era muy frecuente. Y pueden acceder a esta modalidad los beneficiarios del FONASA que cotizan. ISAPRE. ¿Por qué los médicos ya no están incluidos en FONASA? Por lo que cuesta el bono. Prefieren que les paguen particular. Especialmente yo he visto en Arica que hay muchos que solo atienden particular, ni siquiera con bono ISAPRE. Por eso. Una época en que los médicos, ya, por ejemplo, cardiólogos, ya, 2 bonos FONASA para el cardiólogo. Eso es ilegal, pero se hacía mucho, ya no se puede hacer. Lo que sí, que el arancel que le pagan al médico varía de la especialidad, ¿ya? No cuesta lo mismo toda la especialidad, o sea, en general los que tienen título especialista inscrito en la SUPE le pagan más como especialista. Y hay algunas especialidades que les pagan más aún, que son las especialidades falentes, por ejemplo, oftalmo y otras. Aún así, el oftalmólogo prefiere que le paguen particular. Y la gente pone para el particular, que acá en Arica se da, que hay muy poco mercado. Entonces, no sé, yo digo, ¿qué oftalmólogo pone? 3 me nombran. Entonces, como que no tienen opción. Por eso también hay mucha gente que va a Antofagasta, Santiago al final a atenderse. Y la ISAPRE es un sistema de previsión de salud que partió el año 81, actualmente regidas por esta ley. Las instituciones de salud previsional son personas jurídicas de derecho privado, pueden ser con o sin fines de lucro, abiertas o cerradas, cuyo objetivo exclusivo es el financiamiento de prestaciones y beneficios de salud y actividades afines o complementarias. ¿Cuáles son cerradas? Estas son abiertas. ¿Cuáles son cerradas? Por ejemplo, la ISAPRE de Codelco, que se llama, no me acuerdo, se me olvidó en este momento. Y la ISAPRE también del teniente. Son ISAPRE cerradas, son para sus beneficiarios. Ahí está, la ISAPRE cerrada, FUSAT, Codelco el Teniente, San Lorenzo, Codelco Salvador, Chuquicamata, Río Blanco, Codelco División Andina, la ISAPRE Fundación del Banco Estado y Cruz del Norte para Soquimillos. Esas son las cerradas. Y la ISAPRE abierta, no sé si habrá alguna más, quizás, no sé. Entonces se cerrar como tienen solamente las personas que sí. Atienden solo a los del teniente, la FUSAT. Mi trabajo, Codelco, era la clásica.
Codelco, ¿se acuerdan que es administración delegada en la parte del trabajador? Ellos son ISAPRE para la enfermedad común y son mutual para la enfermedad del trabajador. Es una sola que hace todo. Y además recibe la plata, la administra y da la prestación. Es solo una cosa. Ahí está el hospital de Codelco, está todo. Pero igual de repente compran servicio en otros lados y la gente a veces igual paga particular y va a otros lados. Profe, MedLife creo que era una... MedLife es seguro de vida, pero no. Parece, pero no creo que es ISAPRE, no la he escuchado como ISAPRE. Ya. Cotización pactada, promedio ISAPRE según sexo y edad, diciembre del 2015. No encontré un dato más actualizado, seguramente que esto ha subido en 8 años, ¿ya? Pero bueno, en general obviamente la cotización es mucho mayor cuando es el sistema privado, mayor si es mujeres, etc. Ya. 10 minutitos de recreo. Después vamos a los otros datos. Entonces, esto es de la encuesta CACER, la última es del 2017. Ahí podemos ver la distribución de la población según situación de afiliación al sistema previsional de salud. ¿Ya? Entonces, entre el 70 y 60%, y aquí en el año 2017 estamos en alrededor de un 70% de toda la población afiliada a FONASA. Esto es la ISAPRE, que yo diría que tiene una tendencia a disminuir, dado el aumento del costo de los planes, mucha gente se traspasó al FONASA. La Fuerza Armada, que tiene un porcentaje menor, porque, depende directamente del número de personas que están en la Fuerza Armada. Distribución de la población según situación de afiliación, de acuerdo al sexo. Aquí tenemos un 75% de los hombres están en FONASA, un 15% en ISAPRE, un 3% está en las Fuerzas Armadas. Y estos son, ninguno no sabe. ¿Pero no que cuando no está ninguno, generalmente automáticamente lo ponen en FONASA? No. Ninguno no sabe. No, hay gente que no cotiza ni en FONASA ni en nada y no ha hecho el trámite que tiene que hacer con la trabajadora social, llevar papeles, que está desempleado, no tiene pega o algo para que lo pongan en el FONASA. No es automático. Te lo digo por el tema de que cuando estaba en el CEFAM, llegó una persona que era un indigente entenderse y la cosa es que no pertenece a ninguno y hizo el trámite y fue como, este es FONASA ahora. Se lo hicieron en el momento. Se lo hacen en el momento. Pero no es indigente, es evidente. Ya. Pero podría haber gente que tiene que tiene ingresos y, no se inscribe, y lo inscribe como indigente, entonces tienes que llevar algún documento que acredite que estás desempleado, que tienes alguna condición social, o tu encuesta esa que le hacen en la municipalidad, no me acuerdo cómo se llama, algo así, tienes que demostrarlo. No es tampoco un trámite demasiado engorroso. La PDM sería entonces un servicio de salud cerrado. Claro. Sería dentro de la Fuerza Armada, ¿cierto? Y en Caprena también está gendarmería. Ellos atienden ahí. Ya, como era esperable,
75% de los hombres en FONASA y en el caso de las mujeres el 80,6%. ¿Qué comentario podrían hacer de esto? La ISAPRE somos caros para el mujer. Se van a FONASA. Se van o no tienen opción. Ya, 15% de hombres en ISAPRE, 13% de las mujeres y ahí está el total, 78 y 14,4. Distribución de la población según situación de afiliación al sistema previsional de salud por tramo de edad. ¿Qué esperamos? Que las personas mayores se vayan pasando al FONASA, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las personas de 0 a 9 años, o sea, niños, el 79% está en FONASA. En cambio, de 10 a 19 ya se mantiene más o menos igual, pero de 20 a 29 empiezan a disminuir los FONASA, 72 de 30 a 44 y de 45 a 59, 78 en FONASA. ¿Qué creen? ¿A qué se debe esta variación? Como que están en el periodo de poder Trabajar y tienen ingresos y un grupo se va a la ISAPRE. Y ellos, los niños, dependen definitivamente de sus padres. Y los padres están más en FONASA porque la población está más en FONASA. Eso, Ya. es que eso debería coincidir, pero porque son cargas de los padres, ¿no? Pero... Claro. Aquí probablemente debe ser hasta los 17 o 18 son cargas, pero también son cargas los padres los que estudian. Claro. Pueden ser cargas, me parece que hasta los 24 años, 24 años, sí. mientras demuestra que está estudiando. Profesora, ¿qué se debe a ese pequeño aumento que se da en las privadas de, por ejemplo, la FPA, ¿En qué edad? en más de 60? Hay un pequeño aumento. Llegó un 4 y todo lo otro es 2,5, 2,3, 2,5. Y aumenta, esto disminuye, contra el ISAPRE. No, sí, el siguiente. Ah, la Fuerza Armada La y Fuerza orden. Armada, ¿por qué aumentan un poco si...? Quizá hay más edad, hay más gente esa edad en la Fuerza Armada, no lo sé, perdón. No que me habían preguntado eso, ni tampoco yo me lo había preguntado. Voy a reflexionar al respecto. Distribución de la población según situación de afiliación al sistema previsional por pueblo indígena, como es de esperar. 77,2 en FONASA, los que no pertenecen al pueblo indígena. Los que sí pertenecen, 86,4. Lo mismo, ¿no? También es otra inequidad porque está asociado a varias cosas. Nivel de ingreso, ruralidad, ¿ya? Distribución de la población según situación de afiliación por decil de ingreso. ¿Cuál es el decil con mayor nivel de ingreso? ¿El 1 o el 10? ¿Con qué? ¿Con Mayor nivel de ingreso. El 10. El 10 y el menor el 1. Ya. En el primer decil, el 92% de la población está afiliado a FONASA. En el último decil se dan vuelta un poquito las cosas, ¿se dan cuenta? Un 25% solamente está afiliado a FONASA y a ISAPRE un 68%. ¿Ya? O sea, se nota, destaca la diferencia. Incluso aquí disminuye el FONASA, pero igual sigue siendo mayor en el decil 9. Ahora, en el decil 10 probablemente están los profesionales, pero también están los súper ricos, o sea, el decil 10 igual incluye una diversidad importante de ingresos. Probablemente aquí hay personas que ganan 1,5 millones, 1,8 millones, y también personas que ganan, no sé, 100 millones al mes. Entonces ahí, pero ese es el decil de mayor ingreso. Por el porcentaje de la población que declara haber tenido algún problema para obtener atención según tipo de problema por sistema previsional de salud. O sea, ellos fueron a consultar y tuvieron alguna dificultad en su atención de salud. Hay muchos datos, pero me pareció interesante algunos. Entonces, estos son los FONASA. Un 18,5 refiere que para ser atendido en el establecimiento, demora en la atención, cambios de hora, y un 5,9 en el caso de las ISAPRES. Aquí, para conseguir una cita de atención, 14,4, en el FONASA, 5,2, para la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo, un 8% versus un 4,5, para llegar a la consulta, hospital, consultorio, 7,7, 3,5, para pagar por la atención debido al costo. Y hay diferencia entre ellos.
Pero esto mide acceso a atención de salud. Doctora, entonces según lo anterior, las personas que no tienen ningún sistema son los que tienen menos acceso. Claro. Porque tienen que adquirir de acuerdo a su bolsillo, pagar particular. O sea, ellos son completamente particulares. Ya, esto es interesante. ¿Cuál es el gasto de salud en Chile como proporción del PIB de los países de la OCDE? Entonces tenemos gasto de salud como proporción del PIB. El mayor es Estados Unidos, que tiene un 17,2%. Y Chile, bueno, y como menor tenemos, no veo ahí. México. Polonia, ya. Y Chile, que gasta aproximadamente un 8% del PIB en salud, un porcentaje levemente más bajo al 9% promedio de los países desarrollados. Pero de este porcentaje, solo un 4% aproximado se destina a la salud pública en circunstancias que el 1% de esa cifra corresponde al aporte del 7% de los afiliados a FONASA. ¿Y qué se hace con el otro 5? ¿Cómo? O sea, con el otro 4. Porque dice que solo del PIB que se gasta es 8. Solo el 4 se designa a la salud pública. ¿Y el otro 4? A atención privada. Y no es como... Contradictorio con el 70% FONASA. Ajá. Sí. Así. El 70% de las personas están en FONASA, como en el mismo técnico. Y el 30% de los recursos en salud se gastan en el sistema público. El 30% de la población está en ISAPRE y el 70% del gasto total está en el sector privado. ¿Y quién puede regular ¿Cómo evitas que las personas estén en un seguro privado, el gasto bolsillo? O por último, que yo como le meta más plata a la salud pública? La reforma de salud, que va a ser un tema complejo de discusión. En Chile hay mercado de la salud, por lo tanto, es parte del sistema económico-político de nuestro país. ¿Ustedes habían visto esto? ¿Qué es el país que... ¿Y a qué se debe? ¿Tienen alguna teoría? El neoliberalismo y la falta de un sistema de salud en Estados Unidos. Es casi puro gasto bolsillo eso. Casi puro gasto privado. Ya. Por lo tanto, estar aquí no necesariamente es bueno o malo, va a depender de todo el PIB, cómo me gasto esa plata. ¿Sí? Igual nuestro gasto es bajo, considerando países como Suecia, Francia, Japón, donde el gasto bolsillo es bajo, o sea, la mayor parte se va al sistema público. Gasto en salud per cápita. Aquí tenemos a Chile en 2017. La OCDE, las estadísticas muestran que el promedio son $3.000 per cápita en salud. Nosotros gastamos 2.000, de los cuales 1.000 los gasta el sistema público y los otros 1.000 el sistema privado. En miles de dólares, ¿ya? Entonces Estados Unidos tiene más también dólares, 9.000, más de 9.800 dólares. Y el que menos tiene, México, $1.080. Y nosotros estamos ahí como de bajito. Es un estudio de la Universidad de Chile. Este es el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud. Aquí estamos de los primeros. 32% del gasto es de bolsillo. México, mira, era el último de nosotros, ¿no? Ahora está primero, ganó. México, 41% del gasto salud es de bolsillo. Entonces no había estado Estados Unidos arriba. ¿No dijo usted que gran parte era por gasto bolsillo? Probablemente, no sé, yo me imagino que por los seguros de salud privados que tienen, que deben cubrir bastante. Así que no cuenta como los gastos que tienen que pagar para un seguro. No, porque el gasto de bolsillo en general se mide lo que no te cubre tu seguro de salud, o sea, lo que tú gastas directamente. Pero los seguros de ustedes son carísimos,
mucho más caro del seguro que uno paga en la ISAPRE e incluso los seguros complementarios. Pero usualmente son provistos Por uno. por el trabajo, Claro. usualmente. Claro. O sea, claro, no tiene mucha inversión del Estado. Gasto, esto es una comparación entre el 2005 y el 2017. Ya, igual ha aumentado el gasto en salud en relación a la OCDE y el porcentaje del PIB en el 2017. Tenemos en Chile un 8,1% y la OCDE también subió a un 8,9% en relación a esto. O sea, igual va aumentando el gasto en salud, eso es inevitable. ¿Por qué creen que aumenta el gasto en salud? ¿Aumenta la población? ¿Ya? ¿Y qué más? Porque la población va envejeciendo. ¿Ya? Tiene más requerimiento. Y también porque la salud se va volviendo más cara, porque tiene más tecnología, más prestaciones, y porque hay una cantidad de enfermedades que antes las personas se morían jóvenes, por ejemplo un cáncer. Pero hoy día prolongan la vida, pero con un alto costo de salud por la cantidad de prestaciones que se utilizan. Ya. Gasto público y privado en salud como porcentaje del PIB del 2015 al 2020. Esto también es interesante. Número de camas por 1000 habitantes de la OCDE. Tenemos 2,1 camas por cada 1000 habitantes. Igual sin compararlo con la OCDE es bajo, ¿eh? Incluso si no viéramos la comparación. Y en Corea 11,5 camas. Y Corea es una población mayor, bastante envejecida, que requiere más camas además, por lo tanto, pero tiene una respuesta del sistema de salud alta y una población con un PIB importante. Ya. Y tenemos entre los más bajitos México, tenemos Italia 3,2, Alemania 8,1, Austria. Podríamos pensar que si nuestra población es muy saludable, quizás 2,1, pero la verdad es que nosotros tenemos harta lista de espera y hartas necesidades no resueltas y no tenemos suficientes camas. Doctora, el número de camas tuvo relación en la pandemia como Es que esto es previo a la pandemia. Ese dato es previo, es 2017. O sea, habría que ver cómo es el número. Habría que ver cómo está ahora. Entonces probablemente aumentó esa cifra. Podría ser que haya aumentado. Se compraron camas, ventiladores, un montón de cosas. Debería haber más. Pero el problema no es solo la cama en sí. ¿Qué más necesitamos para la cama? Sí, el espacio y el personal de salud. Entonces ustedes saben que se contrató muchísima gente en el periodo de la pandemia, que ahora ya no están trabajando, se acabó el corte de la Sereni, de los hospitales, de las residencias sanitarias, que ahora ya no están trabajando, y una cama en sí no es suficiente, entonces en el fondo es como una cama es inútil, la cama tiene que llevar todo el personal de salud que está alrededor. Ya. El número de especialistas ha aumentado 25% en 4 años, pero sigue la distribución desigual a nivel nacional, sobre todo en las regiones del norte. Acá. El país se mantiene lejos del promedio, que es de 34. Datos de 2018 constata que la razón de médicos, ya sea generales o especialistas en hospitales y consultorios, por beneficiario FONASA a nivel nacional es de 16 por cada 10.000. Más, eso es 1,6 por cada 1000, es lo mismo, ¿no? Más que los 13 que había hace 4 años, frente a un promedio de 34. Ya. La forma en que estos profesionales de la salud están distribuidos a lo largo del país, ese es otro problema. Porque este es un promedio, pero no están la misma cantidad de camas en cada región del país. Y como dice, en el norte es uno de los mayores problemas. Por ejemplo, en Atacama hay menos de 5 especialistas por cada 10.000 pacientes, una situación que ha variado muy poco en los últimos años. Le siguen Atacama, las regiones de Tarapacá 5,2, Maule 5,2, Coquimbo 6, Arequipa y Parinacota 7,1, Antofagasta 7,3 y O'Higgins 7,4. Médicos por cada 1000 habitantes, bueno, este es un dato un poco antiguo, pero muestra, aquí está el valor de la OCDE y aquí está el valor nuestro. Estamos bien bajos en los requerimientos de médicos. Ya esto es nacional,
pero si pensamos que en algunas regiones todavía es más escaso el recurso médico y más escaso aún el recurso médico especialista. Y el otro fenómeno importante que tiene nuestro sistema de salud, que también lo hemos hablado, es el descreme, que significa que se retiran del sistema las personas con menor renta, mayor edad y mayor número de cargas. ¿Sí? Ese es el descreme. Salen del sistema privado y se van al FONASA. En la práctica, el recambio se produce desde familias consolidadas más pobres hacia cotizantes jóvenes, más ricos y con pocas cargas. Lo anterior podría atribuirse al encarecimiento sostenido del sistema ISAPRE, que hace inviable para las familias más pobres y numerosas su permanencia en el largo plazo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, yo en el FONASA pago un 7% por mí? Pago un 7% por mí y por todos mis hijos estudiando. Pago un 7% por mí, por mi pareja, ya sea hombre o mujer, que no cotiza, más todos mis hijos. Sigo pagando mi 7%. Bueno, si hay otro miembro de la familia que trabaja, paga también un 7%. Pero pueden haber varios miembros del grupo familiar que son cargas, pagan un 7%, sea uno o más. En el ISAPRE yo pago mínimo un 7%, más el plan que elegí, más un porcentaje por cada una de mis cargas. Entonces va sumando, ¿sí? Entonces, si yo tengo una familia grande, no tengo ninguna posibilidad de pagar todo eso en el ISAPRE, o tengo un plan muy malo, que puede ser incluso peor que estar en FONASA y atenderse institucionalmente. Bueno, la función proveedora de prestación de servicios, ¿quiénes la realizan? ¿Quién provee servicios de salud a las personas que están en FONASA, por ejemplo? ¿Quién me provee salud si yo estoy en FONASA? Los hospitales. ¿Hospitales? ¿Quién más? ¿CEFAP? ¿Quién más? ¿Ya? ¿Qué más? Las consultas privadas, las clínicas privadas, ¿ya? Pero están en modalidad libre elección. ¿Ya? La mutual, ahora algunas atienden en una común. Yo puedo ir al traumatólogo, me duele la espalda, no, como consulta privada, ¿sí? Operan, ¿ya? Pero eso es aparte, pagan con su ISAPRE o su FONASA. ¿Ya? Y si soy ISAPRE, ¿quién me atiende? ¿Ya? ¿Qué más? También los Clínica privada. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Y algo más? La hospitalidad, ¿no? Cuando a veces no pueden como hacer una... Por ejemplo, la ley de urgencia. Se Se atiende en un hospital. claro. Por ejemplo, la ley de urgencia se atiende en un hospital. Y lo otro es que en zonas extremas rurales, o no tan rurales, pero zonas más distantes, no hay clínicas. Por ejemplo, acá en Arica, si ustedes tienen un infarto o un familiar suyo, ¿a dónde van? Al hospital. Y muchos pueden ser ISAPRE y van igual al hospital, ¿sí? O las guaguas con complicaciones, no hay un cine neonatal en la clínica San José, entonces se van al hospital. Todos mis colegas dicen, no, yo me voy al hospital si me pasa algo, para toda aquella atención que sea de mediana o mayor complejidad. Entonces también depende del territorio. En Santiago hay miles de clínicas, miles, centros médicos, de todo. Pero en las regiones, las mismas ISAPRES compran servicios a veces. De hecho pasa con las mutualidades también, que no les es lucrativo tener una sucursal de la mutual en un lugar alejado. ¿Qué hacen? Le compran servicio a la red pública, porque eso les sale más barato incluso que instalarse con un centro, ¿ya? Lo mismo puede ser al revés, ¿no? Como cuando a veces Claro. mandan a hacer un examen de Por ejemplo, el GES. lo mandan a, no sé, tómese la resonancia en cierto lugar que es privado, pero compran el servicio. Claro. Por ejemplo, la garantía GES, tienes que cumplirla. Si no la cumples, tienes que de alguna forma resolverlo. Paga al sector privado, compra, no sé, una lista de operaciones de catarata, comprar una lista de cirugías de vesícula. Ahora ahí uno puede tener distintas posturas. Yo creo que con esos recursos podrían fortalecer mejor al hospital, pero bueno, hay que resolverlo de alguna forma, ¿ya? Y si yo tengo un paciente grave, por ejemplo, un niño está grave y no tengo ventilación mecánica o no tengo ECMO, ¿qué hago? Lo derivo. Si se me va a morir, compro y pago, me va a costar caro y me lo tiene que autorizar específicamente el director del servicio porque me va a costar caro, entonces voy a tener que llamar a las 12 de la noche, pero no tengo opción, tengo que derivarlo. También depende de la situación.
Entonces, ¿quién provee? Instituciones públicas o privadas, profesionales autónomos, que se provee cartera de servicio, priorización, donde niveles de atención, redes, gestión de insumos, gestión de las personas. Establecimientos públicos, beneficiarios FONASA, modalidad institucional, libre elección particular. Los privados particulares, cotizantes y SAPRE, libre elección FONASA. Sistema Nacional de Servicios de Salud son 29. Hay 105 establecimientos hospitalarios de menor complejidad, 24 medianas, 64 de alta complejidad y los municipios que tienen la atención primaria de salud, que es la de menor complejidad. Ya los servicios de salud son interregionales, descentralizados y autónomos que otorgan atención de salud en territorio definido, responsables de red de proveedores propias y en convenio, población a cargo, red asistencial con niveles de atención, intervenciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Ya, estos son los servicios que hay. Por ejemplo, en la región metropolitana hay 6, pero la región metropolitana tiene 8 millones de habitantes. Igual. Ahora, el problema no es solo la cantidad de habitantes que uno tiene, también importa la geografía, porque si yo estoy muy lejos, ideal que tenga un hospital, aunque sea de no tan alta complejidad, ¿no? Porque llegar a un lugar tan distanciado, entonces cuando se construyen hospitales, ese también es un criterio a considerar. Claro, si hay 200 personas en Putre, no un hospital, pero hay otros lugares que están alejados con más población y que pueden además estar cerca de otros lugares alejados y se atienden ahí, también es una buena decisión. Construir un hospital y mantenerlo en el tiempo es muy caro, por eso es que hay que considerar muchos factores. Los niveles de atención pueden ser primarios, que es la atención ambulatoria de alta cobertura y baja complejidad, que es la ATS, ¿sí? Las postas, las estaciones médico-rurales. El secundario, atención ambulatoria especializada, que son los CDT y los CRS, que son consultorios de especialidades. Y el nivel terciario, que es atención cerrada o ambulatoria de alta complejidad, hospitales y centros ambulatorios complejos. Doctora, atención cerrada se refiere a hospitalización. Claro, sí. Oh, me pasé yo. Listo. Ya, hospitales, establecimientos de alta, mediana o baja complejidad de acuerdo a su capacidad resolutiva determinada sobre la base del análisis en conjunto de los siguientes criterios. Función dentro de la red asistencial teniendo presente distintos niveles de complejidad de la red. Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico considerando su resolutividad, disponibilidad de recursos humanos, equipamiento, horario de atención, procedimientos o exámenes que realiza, grado de especialización de sus recursos humanos. Hay 4 organismos autónomos que tienen recursos propios y que se administran y tienen que autofinanciarse, tienen aporte igual del Estado, pero tienen la obligación de aportar sus propios recursos. El FONASA es autónomo, el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento, donde se compran la mayoría de los medicamentos de la red pública, insumos, el Plan Nacional de Alimentación Complementaria, el PENAC, se compra a través de Senabast, y en ocasiones también el tema de las vacunas, ¿ya? Como ellos compran por mayor a instituciones nacionales e internacionales, obviamente el costo disminuye enormemente. Aún así, los establecimientos de salud, ya sea de APS o hospitalarios, dependiendo de su necesidad, pueden comprar directamente a privados cuando la Senabast no puede abastecernos de alguna cosa. Por ejemplo, durante la pandemia se acabó las mascarillas, los guantes, había situación de desabastecimiento, entonces los establecimientos tenían que comprar a privados a donde fuese. Y la Super de Salud, que colabora aportando y promoviendo soluciones a los problemas con los seguros. Este organismo es el encargado de fiscalizar las acciones del FONASA y de las ISAPRES. Desafíos de los servicios de salud: organizar la red asistencial basada en atención primaria, integrar servicios de distintos niveles de resolución, por ejemplo, lo que requiere APS para tratar a sus pacientes, que muchas veces son entes absolutamente independientes, con lo que es la alta complejidad en el hospital, no conversan, no hay integración. Una distribución geográfica, equitativa y diseminada.
adecuación a las nuevas necesidades de la población. Ya, y bueno, ahí está la red asistencial pública, más o menos cómo se relacionan. Y ahí después vienen algunas bibliografías. Y si tienen tiempo entre medio de sus múltiples quehaceres, vean este documental porque de verdad es muy interesante, no sé si ustedes lo conocen, pero véanlo, muy bueno. Él tiene varios documentales, no todos de sistema de salud, pero en general todos muy buenos. Así que, pero véanlo, en serio, les va a gustar. Doctora, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, pasan como estos casos mediáticos de, no sé, apoyo para Maxi o si son personas que en realidad no pueden quedar como libres del apoyo del sistema de salud, pero necesitan un tratamiento tan caro que no se le puede Lo que pasa es que, a ver, el sistema público administra necesidad. Siempre los recursos, incluso los países más desarrollados, son menos que los requerimientos de salud. ¿Cómo decides en qué gastas la plata? Ese es el tema. ¿Gastas principalmente en enfermedades graves que matan a mucha población? Pero que son muy caras. O, por ejemplo, una esclerosis amiotrófica, que el tratamiento inmunológico que requiere millones, ¿gastas en eso la plata? Gastan la plata en, por ejemplo, hipertenso, que es de más bajos recursos, pero la cobertura es mucho mayor, y disminuyen las enfermedades cardiovasculares o las secuelas de infarto, gastan en diabético. ¿En qué me gasto la plata? Entonces, o un poquito en todo en realidad, pues no puedo dejar algo afuera. Pero generalmente las enfermedades más caras son las que quedan afuera. Y entonces ahí llegó el GES, que tiene distintos criterios. Hay enfermedades caras, enfermedades no tan caras, pero que tienen mucha cobertura. Y por ejemplo la ley Ricardo Soto. No he terminado todavía mi frase, pero gracias por el apoyo. Después está la ley Ricardo Soto, que tiene enfermedades que son más caras, algunas, pero que tienen buen resultado. Porque además, si tú sabes que se va a morir igual, y tienen poca plata, ¿qué haces? Es complicado. Entonces la ley Ricardo Soto, igual probablemente esas patologías tienen más mortalidad que la del GES, pero son necesarias, porque le cambian la calidad de vida. Y ahí hay otras cosas, un tratamiento biológico para la artritis reumatoide, el lupus, pero algunos para la, ¿cómo se llama? La fibrosis pulmonar, que hay un tratamiento que vale como, no sé, como 30 millones de pesos, pero igual tienen que cumplir unos criterios, pero le cambia la vida a las personas. Entonces es súper complejo tomar esas decisiones. Es como, les pregunto, ¿y la Teletón? ¿Saben la cantidad de millones que implica la Teletón? Debería hacerse cargo, obvio debería hacerse cargo del sistema público, pues son miles de millones. ¿Y qué tenemos hoy día en rehabilitación del sistema público? Probablemente la parte más débil, igual que en el ISL, igual que en la mutual. Esa es la parte más débil, la rehabilitación. Pero obviamente no podemos basar la calidad de vida de personas en la limosna, ¿no? Pero es complejo porque son muchos millones. Eso significaría aumentar impuestos, probablemente subir el precio de los seguros de salud público, hacer una reforma de salud financiera de otra manera y distribuir de otra manera los recursos, sistema de salud universal, no sé, pues eso da para mucho debate. Y porque además hay un mercado de salud, pues ¿cómo traspasó eso? Hoy día está el drama, sale, yo escucho la radio y todos los días hay discusión, las ISAPRES están a punto de quebrar, ¿qué vamos a hacer? Ahora hubo como un... ¿Por qué van a quebrar si ganan tanto? No sé, eso es raro, para mí es raro. ¿Qué fue lo que pasó hace poco con que como gente se movió de las ISAPRES a FONASA y ahora hay como un tema legal? Ahora hicieron como una contrarreforma al gobierno. Y volvió para allá, y volvió para acá, le tienen que devolver plata a la gente, pero si le devolvían la plata, quebraban la ISAPRES, entonces dijeron así como ya, les vamos a dar un plazo para devolver todos esos recursos, porque de lo contrario va a quebrar el ISAPRES y tampoco les van a pagar la plata. Entonces la Corte Suprema hizo un dictamen que dice que vamos a esperar, una cosa así. Eso, que en verdad la ISAPRES dicen que van a quebrar y no van a poder... Pero ¿y qué hubo? Como que robaron, o sea, cobraron de más por algunas prestaciones. Cobraron de más. Y esa plata, la ISAPRES tiene que devolver una plata, por ejemplo, que uno a veces no sé, yo soy súper buena, ni siquiera miro la cuenta, pero miro lo que me cuenta la ISAPRES. Pero por ejemplo, si a mí me cotizan más, porque se me junta lo que me paga la universidad con otros ingresos,
y me cotizan más el lesado, más de lo que yo pacté, esa plata me la tendrían que devolver. Y a veces pasan meses y meses y meses, o te devuelven menos. Entonces uno se tiene que fijar y solicitar la devolución, pero debería ser automático. Claro, no Entonces, andar como la ISAPRE a veces reclamando. no lo devuelve, o no te reembolsa todo lo que te tiene que reembolsar. O una vez tiene que escribir a la super de salud y ahí dice, devuélvale esta cantidad de plata, que fue lo que hizo la super de salud. Pero en general, igual se quedan con una cantidad de recursos y que tienen que devolver. Y a veces cuando hay un dictamen, revisan para atrás y ven que hay muchos beneficiarios que no recibieron su devolución que correspondía y se acumulan mucho dinero. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Pero es complicado. Ahí están las distintas posturas de qué hacemos con el sistema de salud en Chile.